A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si una de las políticas sociales más defendidas, una de esas ideas que parece diseñada para proteger a los más vulnerables, fuera en realidad una trampa? El material que vamos a desgranar hoy argumenta precisamente eso, que el salario mínimo, lejos de ser un escudo protector, podría ser un muro que deja fuera del sistema a quienes más necesitan entrar. Y es que, vamos, el texto no se anda por las ramas, ¿eh? Arranca así, de golpe, con una frase que te deja pensando, te han mentido. Sostiene que la idea que todos tenemos del salario mínimo como una herramienta de justicia social es un mito, uno muy reconfortante, sí, pero que la realidad, según sus datos, es bastante más compleja y a menudo, pues justo lo contrario de lo que se pretende. Vale, pues vamos al lío. Entremos de lleno en el primer gran argumento que plantea este análisis. Cómo el salario mínimo impacta en el escalón más básico de la economía, el de esos trabajos sencillos, complementarios, que son la puerta de entrada para muchísima gente. Para explicar un concepto que es clave en todo esto, el de la productividad marginal, la fuente nos lanza una pregunta que parece simple pero tiene miga. ¿Puede un trabajo valer en el mundo real menos de lo que dice la ley? Y si es así, ¿qué pasa cuando esa misma ley prohíbe que exista? Mirad, el ejemplo que pone es súper sencillo pero muy gráfico. Primero, un acuerdo voluntario. Un estudiante se ofrece a pasear al perro de su vecino por 7 euros la hora. Perfecto, ¿no? Los dos salen ganando. ¿Pero qué pasa? Llega el Estado, interviene y de repente fija un coste mínimo total por hora de, pongamos, 13 euros. ¿El resultado? El vecino echa cuentas y ya no le sale rentable. Así que el trabajo no es que se dignifique con un sueldo más alto, no. Es que directamente desaparece. ¡Puf! Aniquilado. Claro, y aquí es cuando pasamos del ejemplo pequeño a la escala macro. Porque el texto pone sobre la mesa una cifra que impresiona. Habla de 432.500 empleos. Esa es la cantidad de puestos de trabajo que, según la fuente, se han perdido en sectores de bajos salarios como la agricultura o la hostelería desde que empezaron las grandes subidas del salario mínimo allá por 2018. La lógica que plantea es simple. Son trabajos que, al encarecerse por ley, pues dejaron de tener sentido económico. Y esto, según el análisis, tiene dos consecuencias bastante claras. Por un lado, una parte de esos trabajos necesarios se van directos a la economía sumergida. Y claro, ahí el trabajador pierde cualquier tipo de protección. Por otro lado, y esto lo vemos cada día, se pisa el acelerador de la automatización. Es pura lógica empresarial. Si la mano de obra humana se encarece artificialmente, pues de repente esas máquinas de autopago o los kioscos automáticos se vuelven una opción muchísimo más rentable. Venga, vamos ahora con el segundo gran bloque de este análisis. La idea que se plantea aquí es potente. Habla de una guillotina geográfica. ¿Qué significa esto? Pues que un salario mínimo único para todo el país, en la práctica, corta por lo sano y crea una brecha enorme entre las zonas rurales y las grandes ciudades. A ver, la idea de fondo es de cajón, ¿no? No cuesta lo mismo vivir en el centro de Madrid que en un pueblo de Extremadura, es evidente. Entonces, lo que argumenta el texto es que al imponer el mismo suelo salarial para todos, se están ignorando estas diferencias brutales, y eso pues crea unas distorsiones económicas enormes. Para que nos hagamos una idea, solo hay que echar un vistazo a estos datos que da la fuente. Fijaos en la diferencia, es que es abismal, en lo que cuesta alquilar una simple habitación. En Barcelona te vas por encima de los 600 euros, mientras que en sitios como Ponferrada o Alcoy no llegas ni a la mitad. O sea, el mismo salario mínimo rinde de una forma radicalmente distinta dependiendo de dónde vivas. Y esto no pasa solo con la vivienda, ¿eh? Pasa con algo tan del día a día como el menú del mediodía. El texto pone el ejemplo. En una gran ciudad, un menú te puede costar tranquilamente 40 euros, mientras que la media en el resto de España está sobre los 14. Es casi el triple. La vida en la ciudad es simplemente mucho más cara. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Una multinacional en el centro de una gran ciudad? Pues bueno, puede que absorba estas subidas de salario sin despeinarse. Pero, ¿y un pequeño bar de pueblo? ¿Una tiendecita con márgenes de céntimos? Para ellos, esa misma subida puede ser literalmente la sentencia de cierre. No tienen capacidad para repercutir esos costes en sus clientes. Y esto nos lleva a un concepto que plantea el texto que a mí me parece muy interesante, el de los empleos fantasma. La fuente cita informes que calculan en unos 350.000 los puestos que las microempresas han dejado de crear por el aumento de costes. Y ojo, porque estos no son despidos que vemos en los telediarios, son algo quizá peor. Son oportunidades que ni siquiera han llegado a nacer. Bueno, y ahora vamos a centrarnos en el grupo de personas que, según este análisis, se lleva la peor parte de todo esto, la gente joven, sin experiencia, la que está intentando dar su primer paso en el mundo laboral. Aquí el texto introduce una idea fundamental. Dice que lo más valioso de un primer curro no es el dinero que te llevas a casa. No, es lo que llama el capital humano. O sea, aprender a llegar a tu hora, a trabajar con otros, a tratar con un cliente. Toda esa experiencia es el verdadero sueldo. Es lo que te permite ir subiendo.
Y, para explicar esto, usa una metáfora que se ve enseguida, muy visual. Pide que imaginemos el mercado de trabajo como una escalera larguísima. Y para subir, da igual quién seas, tienes que empezar por el primer peldaño. No hay atajos. Y aquí es donde la metáfora se vuelve, pues sí, demoledora. El argumento es que el salario mínimo funciona como una motosierra que va y corta los primeros peldaños de esa escalera. ¿Por qué? Porque hace que esos puestos de entrada, los de aprendizaje, sean demasiado caros para que las empresas los mantengan. Y esto nos lleva a lo que el texto llama la trampa de la experiencia. Pensemos en ello. El trabajo de una persona joven que está aprendiendo a lo mejor le genera a la empresa un valor de 800 euros al mes. Pero si la ley te obliga a pagarle un coste total de más de 1.500, pues la empresa no va a contratar a alguien para perder dinero. El resultado es ese círculo vicioso. Para tener trabajo necesitas experiencia, pero para tener experiencia necesitas un trabajo. Es una trampa. Así que con todo esto sobre la mesa, llegamos ya al veredicto final, a la conclusión contundente que ofrece este material sobre el impacto real de esta política. La tesis de fondo es que, en la práctica, el salario mínimo parte el mercado laboral en dos. Por un lado estarían los que el texto llama insiders, los trabajadores que ya tienen experiencia y un puesto fijo. Para ellos, dice la fuente, la ley es un escudo que los protege de la competencia. Y en el otro lado están los outsiders, los jóvenes, los inmigrantes recién llegados, la gente con menos formación. A ellos esta barrera de entrada sencillamente los deja fuera. Pero ojo, que el análisis no se queda solo en la crítica, también pone encima de la mesa alguna alternativa. Menciona, por ejemplo, el impuesto negativo sobre la renta. La idea sería que en lugar de cargar el coste sobre las pequeñas empresas, fuera el propio Estado el que complementara directamente los sueldos de los trabajadores que ganan menos. Y vamos a cerrar este análisis con una pregunta final que el texto deja ahí, flotando, y que creo que es la clave de todo. ¿Cómo medimos si una política funciona o no? ¿Nos fijamos en sus buenas intenciones, en lo que pretendía conseguir? ¿O nos fijamos en sus resultados reales, en las consecuencias que tiene para la economía y, sobre todo, para la vida de la gente? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.